Muy buenos días chicos, vamos a empezar con lo que es la clase, ¿sí? Vamos a tocar el tema de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya anteriormente habíamos tocado lo que era el MRU, ¿cierto? Habíamos visto que era un recorrido, ¿no? Que era una velocidad, que era una rapidez. Cada una de esas definiciones, ¿no? ¿Qué se tenía que tener en cuenta, profe? Que deberían de cumplir o de tener específicamente siempre las mismas unidades, ¿no? Con las que se trabaja. De repente metros por segundo o si fuera el otro caso kilómetros por hora. Bien. Y en MRU, profe, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué era lo que pasaba? Encontrábamos nosotros o trabajamos con una sola fórmula, ¿no? Solamente con una sola velocidad. Bien, vamos a ver aquí lo que es un MRV, ¿no? Su nombre lo dice, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Lo que puedes ver tú acá ahora en la diapositiva es específicamente en la página número 24 de tu manual, ¿sí? Que lo vas a ir llenando conmigo, ¿está bien? Lo vas llenando conmigo, de repente acabas de ver la explicación, ¿no? Y al finalizar lo puedes escribir, entonces tienes todas esas facilidades. Bien chicos, eh, con respecto al MRV, ¿sí? Veamos este pequeño ejemplo que nos menciona el manual. Mira, te dice, en una mañana de abril, el profesor Freddy salió de su casa rumbo al colegio en su auto, ¿no? Entonces, acá tenemos al profesor, ¿está bien? Que de repente está saliendo de su casa y se está yendo a trabajar. Al percatarse, ¿no? Al percatarse que ya era tarde, pisó él, ¿no? Me dice que llene, a ver, ¿qué debería llenar acá? Entonces, más o menos, ¿qué ha pasado? Este profesor se estaba yendo al trabajo, ¿no? Y cuando estaba llegando a este punto, se da cuenta que ya es tarde. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? ¿No? Empezó, eh, básicamente a qué, ¿no? Acá te dice, era tarde, pisó él. ¿Qué pisas tú para ir más rápido? ¿Sí? Y es ahí donde viene esta palabrita. La palabrita que vamos a trabajar el día de hoy es la palabra aceleración, ¿no? Y en este caso, en el ejemplo, debe completarse con la palabra acelerador. ¿Está bien? Entonces, al pisar el acelerador, ¿qué es lo que ha pasado con el carro? ¿No? Su velocidad ha aumentado. ¿Está bien? Dice, y la velocidad del móvil aumentó a medida que pasa el tiempo. Luego el móvil adquirió una velocidad mayor. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Al yo pisar el acelerador, ¿no? Acá está el profesor. Al pisar el acelerador, ¿qué es lo que ha pasado? Ha hecho que esta velocidad que durante un transcurso, ¿no? Era la misma, era 6 metros por segundo, ¿sí? Empezó a aumentar, ¿sí? Empezó a aumentar. Esto debido a que él pudo pisar el acelerador, ¿no? Esta aceleración hace que mi velocidad aumente, ¿no? Entonces, eso es específicamente lo que vamos a tocar hoy, chicos. ¿Qué más nos pide el manual? Nos dice, me menciona, ¿no? Me dice, vemos que en AB la velocidad del móvil es, ¿sí? Durante este periodo de AB, ¿sí? Esta distancia AB, la velocidad del móvil, ¿cómo es? Constante, ¿no? Y es justamente lo que estudiamos en la clase anterior. Avanzamos lo que era velocidad constante, ¿sí? Pero en BC pasó justamente lo que te expliqué. Pisó el acelerador, ¿no? ¿Y qué pasó con la velocidad del móvil? Aumentó. ¿Está bien? Entonces, en esta parte, que es el MRV, vamos a trabajar nosotros o a observar, ¿sí? ¿Cómo es ese cambio de velocidad? Ya no vamos a trabajar con una sola fórmula. Vamos a trabajar de repente con 3 formulitas, ¿no? Entonces, tenemos acá en la parte inferior de tu manual. Nos pide primero que definamos qué es la aceleración. Bien, y tú vas a llenar lo siguiente. La aceleración, chicos, es una magnitud física vectorial que mide los cambios de velocidad que experimente el móvil,
con respecto al tiempo, ¿no? La aceleración simplemente, chicos, vendría a ser la variación de la velocidad que puede tener un carro, ¿sí? Sobre el tiempo que se demora, ¿no? Y la unidad de la aceleración, chicos, siempre va a ser metros, pero por segundos al cuadrado. Ya, esa es su unidad con la que trabaja esta aceleración. ¿Está bien? Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, si como es un MRV, vas a tener una velocidad inicial y vas a tener una velocidad final. ¿No? No te vayas a olvidar. Va a ocurrir eso. ¿No? Acá tenemos, mira. Él sería la velocidad inicial. ¿Sí? Con este inicia la aceleración. Y luego de un tiempo, él sería mi velocidad final. ¿Ves? Sí, tengo la aceleración y acá también tengo el tiempo. Entonces, cumple específicamente con lo que es la definición de aceleración. Ahora, ¿qué puedo deducir yo de repente? ¿Qué características puedo ver del ejemplo? ¿No? Que tiene una trayectoria recta, posee aceleración constante. Cuando tú trabajes en MRV, la aceleración que va a tomar el carro, ¿no? En este caso el móvil, siempre va a ser constante. ¿Y qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar periódicamente, ¿no? Su velocidad cambia periódicamente, ¿no? En cierto transcurso del tiempo, sí, o cada segundo, ese carro va a ir aumentando su velocidad. ¿Está bien, chicos? Y tenemos aquí básicamente la fórmula. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Bien. Veamos, me dice. ¿Qué nos indica? Sí, ¿qué nos indica de repente mencionar que una aceleración, que un auto tiene una aceleración de 2 metros por segundo? Bien, ¿qué nos indica eso? Te dice que este auto va a acelerar, ¿no? Cada segundo va a acelerar por cada segundo 2 de velocidad, algo así te menciona. Pero si tú no lo entiendes bien, puedes aplicar esta fórmula. Te lo voy a colocar acá, mira. De la fórmula anterior, sí, que estaba acá, de esta de acá, nosotros deducimos una fórmula, mira. ¿Qué pasa si esta t pasa a multiplicar acá? Me quedaría así, ¿no? Es un a por t igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Está bien? He multiplicado el t. Ahora, esta velocidad inicial pasa a multiplicar. Sería velocidad inicial más a por t es igual a la velocidad final. ¿Sí? Y con esta formulita voy a trabajar. ¿Qué me dice? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero aumentado, ¿no? O de repente disminuido. Ahorita vamos a ver esas definiciones, ¿no? Tenemos un aumento o una disminución también de la aceleración. Bien, pero con respecto a la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Se trata básicamente de esa formulita, ¿no? Entonces, profe, cuando yo observo que mi aceleración tiene su flechita tiene el mismo sentido que la velocidad, ¿qué va a pasar? La velocidad va a aumentar. ¿Cómo puedo calcularlo, profe? Yo con esta fórmula. Si yo quiero saber cuál es la velocidad en este punto de acá, ¿cómo lo calculo? A ver, sería, profe, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? En un segundo. ¿Cuánto sería esto? 2 por 1, 2, más 4, 6. ¿Qué quiero decir? Que en un segundo ha aumentado en 2 su velocidad, ahora es 6 metros por segundo. ¿Sí? Y por lógica, en otro segundo, ¿en cuánto va a aumentar? En 2 también, ¿cierto? Porque la velocidad es constante, ahora es 8 metros por segundo. Bien, chicos, entonces de esa manera se puede calcular un aumento en la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la aceleración o la flechita de la aceleración tiene el sentido contrario a la velocidad? Ahí utilizamos el menos, ¿no? ¿Cómo sería, profe? Velocidad inicial es igual, perdón, velocidad final, que es para este punto, es igual a la velocidad inicial menos
En este caso la aceleración es 3. 3 por 1. 12 menos 3, 9. Acá el carro avanza a 9 metros por segundo. Cuando la flechita de la aceleración, ¿no? Del vector de aceleración va en contra de la velocidad, tú vas a mencionar de que el carro está desacelerando, está frenando, también se le podría decir, ¿no? Está bajando su velocidad. Y lo puedes denotar ahí, ¿no? Si a un inicio era 12, ahora ha bajado a 9. Y en un segundo más, ¿sí? ¿En cuánto va a bajar? A 6. ¿Sí? De esa manera tú puedes deducir lo que es la aceleración. Bien, entonces ya estamos en la página número 25, ¿sí? Que era básicamente lo que te mencionaba al comienzo. Vamos a trabajar con dos fórmulas. Esta de acá ya te expliqué. Corresponde a esta segunda, ¿no? Que específicamente me habla de distancias, ¿no? Me habla de distancias, cuánto de repente se va a desplazar un carro, ¿sí? Ahora, tengo acá las unidades. Mira, distancia es en metros, tiempo es en segundos, la aceleración, no te olvides, es en metros por segundos al cuadrado. Ahora, te mencioné, ¿no? Que si el símbolo es más, es porque el movimiento es acelerado, ¿no? El carro va a aumentar su velocidad. Y si el símbolo es menos, es porque el movimiento es desacelerado. Ahora, hay palabritas, ¿no? O pequeñas frases en los problemas que es bastante importante que recuerdes. Por ejemplo, si en un problema a ti te menciona, ¿no? Que el móvil parte del reposo, ¿no? Que el móvil parte del reposo, ¿qué te quiere decir? Que en un inicio el carro ha estado quieto, por ende su velocidad ha sido 0. Y si de repente te dice, si un móvil se detiene, te quiere decir que al culminar el estudio del objeto, ¿no? Se ha detenido. Entonces ahí también su velocidad va a valer 0. ¿Está bien? Muy bien. Eso sería con respecto a la teoría. ¿Sí? En un rato vamos a ver lo que son los problemas.